Muy buenos días amigos y hermanos, muchas bendiciones, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. En esta linda y hermosa mañana estamos muy agradecidos con nuestro Señor porque Él nos provee un día más de vida y es una gran bendición. Él derrama salud y fuerza en nuestra vida, fortalece nuestro cuerpo para seguir trabajando, recibiendo esas bendiciones de parte de Él. Y gracias porque Él nos da el alimento espiritual cada mañana. Y, y gracias también porque Él ha puesto en nuestro corazón, tal como Él dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo esto será añadido. Entonces, Él sabe de qué tenemos necesidad, y si le buscamos todos los días, Él sea el primer lugar, pues Él va a derramar esas bendiciones en nuestras vidas. Ayer leímos y nos dimos cuenta, la fe de este leproso fue a los pies del Señor y le dice que si quería sanarlo. Y le dijo nuestro Señor Jesús, bien puedo. Y fue sanado. Entonces, así es como vemos que para recibir un milagro tiene que depender de nosotros también. Creer es esa fe que Dios nos ha dado. En fe, doblar nuestra rodilla. Estos varones fue en el tiempo que él anduvo en tierra, entonces ellos fueron a él y recibieron su milagro. Entonces todo esto es lo que él ejerce durante su ministerio. Ah, Entonces, ayer vimos el primer milagro él sanó al leproso. Ahora vamos a ver la sanidad del siervo, de un jefe del ejército, del centurión. Entonces dice, la fe del centurión. Ok, ayer vimos que él nos dice en su palabra que este leproso fue a él y le dijo, puedes sanarme, y nuestro Señor le sanó. Allí vemos la fe del leproso, pero ahora vemos la fe del centurión para que Dios hiciera el milagro en su siervo. Por eso es de que ha quedado, como Pablo dice, que oremos, este, que haya oración por todo, por gobernantes, por todo, que nosotros intercedamos. Entonces, aquí vemos la fe de intercesión de este centurión, pidiéndole a nuestro Señor Jesucristo que su trabajador fuese sano. Vemos una gran fe y miramos y dice así su palabra. La vamos a leer para la honra y la gloria del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y gracias doy a Dios por su presencia que está conmigo. Dice, la fe del centurión. Mateo capítulo 8, versículo 1 al 13. Y dice, al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un centurión suplicándole. Entonces, la oración y ruego es lo importante de nosotros para los demás. Y aquellos oran también por nosotros. Entonces se cumple lo que Pablo dijo, oremos unos por los otros. Entonces vemos orando con fe. Entonces dice, suplicándole, Señor, mi muchacho está en cama, totalmente paralizado. Entonces este era un paralítico. Dice que estaba paralizado y sufre terriblemente. Y Jesús le dijo, yo iré a sanarlo. Ahora viene el 8 y dice, el centurión contestó, Señor,
¿quién soy yo para que entres en mi casa? Di nomás una palabra y mi sirviente sanará, pues yo, que no soy más que un capitán, era un capitán de un pelotón de 100 personas. Entonces dice, capitán, tengo soldados a mis órdenes, y cuando le digo a uno, vete, él se va, y si le digo a otro, ven, él viene, y si ordeno a mi sirviente, haz tal cosa, él lo hace. Ah, entonces aquí vemos la gran fe de que él creía con que Dios, nuestro Señor Jesucristo, pronunciara las palabras, su sirviente iba a quedar sano. ¿Ah? Entonces Jesús se quedó admirado al oír esto y dijo a los que le seguían, les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe. ¿Qué está diciendo? Que la fe del leproso lo llevó a los pies de Cristo a clamar su milagro de sanidad. Aquí vemos la fe de este líder centurión que tenía a su mando 100 personas. Entonces uno de ellos estaba malo y él fue. Entonces vemos aquí que el jefe de estas 100 personas, la fe de este jefe clamándole a nuestro Señor Jesucristo y creyendo fielmente por la fe que él tenía, que al nuestro Señor Jesús pronunciar las palabras, su siervo quedaría sano. Y así fue. Entonces vemos cómo vale la oración de los demás hacia nosotros y la de nosotros para aquellos los cuales oramos en fe. En este tiempo vinieron a él andando él en tierra. Ahora nosotros doblamos nuestras rodillas, nos dirigimos a él y clamamos. Él nos escucha y nos da esa gran respuesta, sea por nosotros mismos o sea por aquellas peticiones que llegan a nosotros. Entonces Jesús se quedó admirado al oír esto y dijo a los que le seguían, les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe. Dice, yo se lo digo, dice, vendrán muchos del oriente y del occidente para sentarse a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué está diciendo? Abraham es un varón de fe que está relatado en la escritura. Entonces dice que vendrán muchos, dice, a sentarse junto con Abraham, o sea que todos aquellos que tengamos esa fe grande. En otra porción de la palabra dice que si nosotros tenemos esa fe grande como Abraham, dice que somos hijos de Abraham porque hemos creído y vivimos esa fe que Dios nos ha dado. Entonces sigue diciendo, mientras que aquellos a quienes se destinaba el reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el rechinar de dientes. Luego Jesús dijo al capitán, vete a casa, hágase todo como has creído. ¿Ah? Hágase todo como tu fe te ha dirigido. ¿Ah? Has creído, dice, y en ese mismo momento el muchacho quedó sano. Entonces aquí vemos el poder de la oración cuando oramos por fe, creyendo estas promesas de nuestro Señor y oramos por aquella petición o oímos que alguien esté pasando por algo, enfermedad, lo que sea, y nosotros, sin que nadie sepa,
como en el caso de mi persona, yo tengo varias peticiones, nadie sabe, pero el, Dios sabe el clamor que hay por los demás. Entonces, así es como Dios nos enseña. Ahora bien, voy a dar lectura al comentario que encuentro aquí. Dice el 5. La petición del centurión, jefe de 100 hombres, por eso les dije de 100 soldados, porque es capitán del ejército, voy a decir así. Dice la petición del centurión, jefe de 100 hombres del ejército romano, deja en evidencia que no ve en Jesús a un curandero, sino a uno que detenta un poder divino. ¿Ya? Entonces, este centurión no vio en Jesús lo humanamente, sino que lo divino. ¿Ah? Y esa es la fe que hay que tener nosotros, que cuando doblamos nuestras rodillas estamos clamando a aquel que todo lo puede, a aquel que es 3 veces santo, y con toda certeza Él hoy nos oye y nos da la respuesta de aquella petición. Dice el 11, dice, en aquel tiempo se negaba que hubiera resurrección para los no judíos. Aquí sin embargo Jesús habla de la entrada de los paganos al banquete de los resucitados y condena a los hijos de Abraham que pensaban que debido a los méritos del Padre ninguno de ellos se perdería. ¿Ah? 12. El texto utiliza la expresión hebrea, los hijos del reino. Es un momento de pensar en los cristianos de Occidente, nuevos herederos del reino, muchos de los cuales hoy lo están perdiendo. No es suficiente ser hijos de Padre creyentes, sino que cada uno ha de buscar y volver a encontrar la presencia amante de Dios a la luz de las palabras y de los gestos de Jesús. Entonces, Él nos habla bien claro. No te vayas a tener que eres hijo de pastor, que eres hijo de un delegado de la palabra, hijo de un catequista. No te vayas a tener a eso. Tú tienes que hacer tu propia parte en obediencia al Señor si quieres obtener la salvación eterna. Entonces, esto es el comentario que trae la latinoamericana. Esta es la que acabo de leer. Ahora vamos a dar lectura a la Reina Valera 1960. Perdón, dice, sanidad del siervo de un centurión. Y dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Eso fue lo único que nuestro Señor Jesús le dijo. Y después la gran fe que él vio en este varón.
en este capitán. Dice, y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Ven qué gran fe de este varón. Dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mí siervo, haz esto y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Entonces lo elogió por la fe grande que este centurión tenía. Entonces dice, tanta fe, dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el hijo y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Entonces aquí vemos solamente las palabras que Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Y al final le dice, como creíste, te sea hecho. Ven las respuestas de nuestro Señor Jesús, las oraciones, si analizamos, son bien cortas. Entonces, hoy en día, triste y lamentable, vemos un montón de palabrería y nada sucede. Y aquí es donde tenemos que examinarnos qué es lo que está pasando con nosotros. Ahora aquí hay un comentario en la Reina Valera. Aquí lo tiene del 10 al 13. En la latinoamericana tenía comentario del 5 y 11 y 12. Aquí tiene del 10 al 13. Dice, del oriente y del occidente. Dice, versículo 11. Estas palabras también aparecen en el Salmo 107 con alusiones a Isaías 49:12, Isaías 59:19, Malaquías 1:11. Aquí Cristo se refiere a los gentiles ganados con la predicación del Evangelio que culminará en el recogimiento final. O sea que estos son los de la gran tribulación. Dice recogimiento final cuando regresa el Señor. La frase los hijos del reino alude a aquellos a quienes realmente pertenece el reino. El reino, la- las tinieblas de afuera. Es una referencia a la condenación de la muerte segunda. Aunque el siervo era gentil, recibió la sanidad por la fe del centurión. Él recibió su milagro no por su fe que estaba enfermo, sino que por la fe del centurión que fue y le suplicó a nuestro Señor. Entonces él era gentil, recibió la sanidad por la fe del centurión. El contraste que hace Jesús de este incidente enfatiza la insensatez de Israel al rechazarlo como Mesías.
Entonces por eso está hablando que no había tanta fe en Israel como la de ese varón, porque lo rechazaron. Entonces cuando se rechaza el evangelio y se llena la boca la persona de que es cristiano, pues no lo es. Entonces cae en lo que es la insensatez. Entonces dice, ese es el comentario únicamente que trae. Entonces, así es como Dios nos ha aclarado en esta mañana. Entonces ya hemos visto dos milagros. El leproso, que fue el que estaba enfermo y fue a los pies de Cristo, y este centurión rogando, intercediendo por su soldado, entonces su trabajador, su siervo, como le queramos decir. Entonces vemos qué poder hay en la oración al interceder con fe, ¿no? Entonces, todo esto hizo nuestro Señor durante su ministerio, y eso es lo que nosotros tenemos. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que creer. Esa fe que Dios nos ha dado, pedir con fe, creyendo a lo que Él por medio de su palabra nos enseña. Por eso dice que Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Cuando Él dice en espíritu y en verdad, está diciendo adoradores con conocimiento de su palabra, que no sean vanas palabrerías, no oraciones largas que repiten y repiten lo mismo. Entonces eso no es así. Entonces Dios me les bendiga grande y poderosamente, que la paz de nuestro Señor Jesucristo quede con cada uno de nosotros. Muchas bendiciones. Pasen un feliz día en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.